Bachillerato. Pensamiento matemático. Pirámides. Los cuerpos poliédricos son volúmenes delimitados por caras planas. Como mexicanos le tenemos un especial aprecio a un poliedro en particular. Vamos a echarle porras a nuestro volumen favorito. La pirámide. Así es, tenemos pirámides por todo el país y nuestra relación con los cuerpos geométricos es parte de nuestra relación con los cuerpos celestes. Estamos en este maravilloso edificio de la SEP y vamos a hablar de volúmenes. Aquí todo alrededor es volumétrico. Bueno, no todo. Vamos a entrarle a la pirámide, a la esfera, pero celeste. Ahora vamos a entrarle a estos saberes del fascinante cuerpo geométrico que es la pirámide. Nos empaparemos un poco del porqué de su existencia y su relación con las estrellas. Para hablar del enigma de la pirámide, súbele al volumen. Esto es Jóvenes en TV. En las pirámides podemos encontrar muchas propiedades geométricas, proporciones, relaciones con números en el calendario, triángulos similares e incluso la orientación de las mismas para indicar fechas relevantes. No es casualidad, son matemáticas. Las pirámides prácticamente en todo el mundo tienen asombrosos cálculos y están hechos para poder ser construidas. Su orientación da pauta a la asombrosa capacidad que tenían nuestros antepasados de entender el movimiento de los astros. Pero, ¿qué lugar ocupamos en el universo como creadores de pirámides? Vamos a ver la zona arqueológica de Izamal. En Izamal se han identificado unos 27 asentamientos mayas o pirámides o vestigios, de los cuales 3 han sido de mucha importancia. De hecho 4, pero el cuarto pues ya no lo tenemos a la vista, que es precisamente la pirámide encima de la cual se construyó el exconvento de San Antonio de Padua. Actualmente se pueden visitar 8 de estos asentamientos, incluidos este que es conocido como Quinichcacmó, que en maya significa guacamaya de fuego con ojo solar. Izamal, la pirámide en Quinichcacmó era imponente, sobresalía de todo contraste. Una ciudad completamente amarilla la rodeaba. Desde la entrada percibía su grandeza. Cientos de escalones nos llevaron a la cima y ahí pudimos observar todo Izamal. A pesar de la imposición colonial, pudimos apreciar las ruinas de la arquitectura maya en la pirámide Quinichcacmó y desde ahí ver toda la ciudad amarilla en contraste con un cielo azul, limpio y claro. Estamos con el doctor Jesús Galindo Trejo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sabemos que muchas antiguas civilizaciones construyeron pirámides. ¿Por qué este tipo de cuerpo poliédrico fue tan utilizado con ese fin? Las culturas antiguas a sus deidades en forma de los diversos objetos del cielo. Así, una manera de rendirles culto fue erigir estructuras arquitectónicas hacia lo alto, de tal forma que al crecer en altura, su superficie disminuía para ganar en estabilidad. De esta manera, se edificaron pirámides de varios cuerpos superpuestos, de base cuadrada, rectangular, circular e incluso ovalada. ¿Con qué herramientas matemáticas contaban algunas de estas antiguas civilizaciones para calcular y construir las pirámides? Culturas antiguas que desarrollaron sistemas de escritura pudieron planear y edificar pirámides. Es bien sabido que el sistema numérico mesoamericano fue vigesimal. En algunas regiones se manejó la notación posicional para expresar cualquier cifra. Por los pocos testimonios escultóricos y grabados en piedra y estuco, se puede inferir que se tuvo conocimiento suficiente de las proporciones, sobre todo las que definían su sistema calendárico. Así que en la época clásica, aproximadamente del 100 al 800 después de Cristo, los mayas pudieron ejecutar operaciones aritméticas con el sistema punto y barra, donde punto es una manera de describir la unidad y la barra el número 5. Y utilizando el cero que ellos, los mayas, inventaron, probablemente lograron la extracción de raíz cuadrada involucrando grandes cantidades.
Doctor, sabemos que muchas de estas maravillas de la arquitectura antigua están orientadas respecto a las estrellas. ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Hay que considerar que la observación sistemática de la bóveda celeste condujo a entender el movimiento aparente de los principales astros, sobre todo los más brillantes como el Sol, la Luna, Venus, otros planetas, incluso estrellas brillantes y la Vía Láctea. Tras varias décadas de investigación arqueastronómica, se puede afirmar que las principales pirámides en Mesoamérica están orientadas hacia la salida o la puesta del Sol. Sabemos que el Sol es la principal fuente de luz, calor y del tiempo, ya que el calendario mesoamericano se basó en una cuenta solar de 365 días y de otra ritual de 260 días. La cuenta solar se organizaba como 18 periodos de 20 días, más 5 días para alcanzar el Sol, mientras la ritual constaba de 20 periodos de 13 días, que nos da 260. Las dos cuentas empezaban al mismo tiempo, pero después de los primeros 260 días se desfasaban, y era necesario esperar 52 años, o, lo que es lo mismo, 73 ciclos de 260 días, para que otra vez coincidieran y empezaran de nuevo. Por lo tanto, se cumple la ecuación 52 por 365 días es igual a 73 por 260 días. Aunque en Mesoamérica existen orientaciones de pirámides hacia los solsticios, equinoccios o cuando el Sol alcanza el cenit, la mayoría de las pirámides se orientan a la salida y puesta solar en fechas que son de naturaleza calendárico-astronómica, es decir, son fechas que dividen al año solar en porciones de días que se expresan por medio de los números calendáricos que acabo de describir, como el 52, el 73, 260 y otros. Ejemplo de estos son la pirámide del Sol en Teotihuacán o el Templo Mayor de Tenochtitlan en la Ciudad de México. Y hay muchos ejemplos más. Respecto al calendario y a la duración del año, ¿qué pirámide es la que lo sorprende más? Por supuesto que Teotihuacán representa un ejemplo emblemático de una práctica cultural que estuvo vigente durante 3.000 años en relación a la orientación de pirámide. ¿Cómo se calcula la posición de las estrellas hoy en día y qué herramientas matemáticas utilizan? Bueno, la herramienta con la que se calcula la posición a simple vista de los objetos del cielo es la astronomía de posición, a través de la utilización de varios sistemas de coordenadas y ciertas correcciones para el efecto de la refracción de la luz por la atmósfera terrestre. Si se quiere saber cuándo un astro sale o se pone en la dirección dada, es necesario utilizar un tránsito o teodolito, que es prácticamente una brújula de precisión. A partir de la obtención de la dirección respecto al norte del cielo y la altura de la línea de visión, se utilizan las fórmulas de la trigonometría esférica para determinar las coordenadas celestes del objeto en cuestión. Y con la ayuda de las efemérides, que nos da la posición de los astros cada día, se puede obtener las fechas de salida y puesta del astro. Finalmente, como científico, ¿cuál ha sido el mayor reto que usted ha encontrado en su carrera? Uno de los retos arqueastronómicos más importantes fue determinar la orientación solar del Templo Mayor de Tenochtitlan, ya que la traza urbana de la Ciudad de México está definida por esa orientación, el principal templo de los mexicas. Durante 10 años estuve midiendo, calculando, registrando la alineación solar del Templo Mayor, la cual se trata de un caso típico de una orientación calendárico-astronómica. Si recordamos el caso de la pirámide del Sol en Teotihuacán, en Tenochtitlan, el 52, que se comentó entonces, es reemplazado por el 73. Podemos afirmar, por lo tanto, que la traza urbana de la capital de nuestro país fue originalmente establecida a partir del calendario prehispánico. Aún podemos recuperar esa alineación observando la salida y puesta del Sol a lo largo del eje formado por la calle República de Guatemala y Tacuba, así hacia la salida el 4 de marzo y el 9 de abril, y a la puesta el 9 de abril y el 2 de septiembre. Desde la época olmeca, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, ya existía esta práctica de orientación, que constituye uno de los principales rasgos culturales de lo que se define como Mesoamérica. Doctor, ¿podría explicarnos un poco cómo es un día de trabajo para usted? ¿Cómo lleva a cabo su investigación? Bien, hay que partir del hecho de que yo soy astrónomo, aunque desde hace 14 años soy investigador de un instituto de la UNAM del área de humanidades, algo no muy común.
Yo soy astrofísico en principio y durante 20 años trabajé en el Instituto de Astronomía de la UNAM, que es donde se concentra la mayoría de los astrónomos profesionales en México. Sin embargo, desde hace 30 años fui invitado a este instituto donde ahora trabajo para participar en un proyecto interdisciplinario muy importante, que es el estudio de la pintura mural prehispánica en México. Eso nos reunió aproximadamente a más de 20 colegas de todas las áreas del conocimiento, por supuesto arqueólogos, antropólogos, lingüistas, pero también biólogos, arquitectos, astrónomos, etcétera, para estudiar uno de los patrimonios más, digamos, sensibles y amenazados de la desaparición del México prehispánico, que es la pintura mural. A partir de entonces, tuvimos reuniones cada semana, pero hace 14 años decidí, bueno, es que esto es tan importante desde el punto de vista no solo astronómico, pero sí también cultural, que valía la pena echar este brinco cuántico a otro mundo dentro de la universidad. Por ejemplo, ir a Bonampak, en Chiapas. Hay un ejemplo maravilloso de un edificio con 3 cuartos totalmente pintado. Uno como astrónomo puede decir, bueno, en la época en que los mayas pintaron esto, estaban viendo en el cielo tal o cual cosa. Inclusive ahí aparecen descripciones de constelaciones, por ejemplo. Pero este tipo de trabajo no solamente incluye la astronomía, es decir, la llamada arqueastronomía tiene que ver, por supuesto, con la astronomía, pero también con muchas áreas del conocimiento de las humanidades, que es la historia, la antropología, la arqueología, la lingüística, la epigrafía, en fin. Este es un fenómeno cultural donde la astronomía toma su papel, pero no lo define todo. Así que, en general, un día de trabajo, cuando estoy en campo, es decir, aparece un edificio prehispánico con pintura allá en el interior, donde se sugiere que podría tener algo que ver con el cielo, entonces yo con mi instrumento voy a medir, calculo, a veces regreso para capturar el evento, pero ahí empieza apenas el problema. Habría que ver bajo qué circunstancias, en qué época cultural, que contiene algo de astronomía, por supuesto, pero no lo hace todo la astronomía. Así que, estando en campo, pues es una tarea muy agradable ir a las zonas arqueológicas, muchas veces en la madrugada, en la noche, observar el cielo, idealmente para capturar la información. Ya en casa, en el instituto, pues ahí tenemos todas las herramientas de cálculo, tenemos las referencias bibliográficas, tenemos la posibilidad de intercambiar ideas con colegas, con arqueólogos, antropólogos, historiadores, lingüistas. Entonces, esto se convierte en una tarea muy atractiva desde el punto de vista científico y humanístico. Así que, bueno, pues no en vano tengo 30 años de hacer este trabajo, primero como invitado y después como parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, siempre. Claro. ¿Y podría contarnos un poco cuál ha sido como uno de los descubrimientos, no sé, que ha encontrado que le han parecido muy interesantes en estos lugares? Bueno, normalmente hace 30 años como astrónomo, cuando llegué por primera vez a enfrentarme a este mundo tan diferente, en un principio, como éramos un par de decenas de colegas viniendo de diferentes lugares de la universidad y de Lima, por supuesto, pues cada quien hablaba y entendía las cosas diferentes. No nos entendíamos muy bien a la primera, pero poco a poco se fue desarrollando un lenguaje común y todos aprendimos de todos. Así que en algún momento, después de, yo diría, este proyecto lo pensó y lo echó a andar una insigne historiadora del arte, la doctora Beatriz de la Fuente. En esa época, hace 30 años, la existencia de un proyecto interdisciplinario no era muy común. Ella tuvo la gran visión de juntar a todos estos colegas para atacar un problema. La doctora de la Fuente nos dijo a todos, a ver, por favor, en una hoja escriban la principal aportación que han tenido en sus disciplinas en el marco de nuestro proyecto de la pintura mural. Y yo, cuando hace 30 años llegué, yo dije, bueno, por supuesto
así como en otras culturas del mundo antiguo, y los mesoamericanos también deben ser así, pues todo debe estar orientado al solsticio, al equinoccio, al día del pausa, o sea, todo era astronomía. Pero como teníamos la gran posibilidad de ir a muchas zonas arqueológicas, porque hay un convenio entre la UNAM y el INA, no tardó mucho tiempo para darme cuenta como astrónomo que no sucedía lo que yo hubiera querido como astrónomo en ese momento. Les he dado el ejemplo de la gran pirámide del Sol en Teotihuacán, o el templo mayor de Tenochtitlan, pero así yo les puedo dar muchos ejemplos de otras regiones mesoamericanas, de otras épocas mesoamericanas, donde no se da necesariamente esto tan puramente astronómico como yo hubiera querido como astrónomo en esa época. Hay estructuras, hay grandes pirámides, es más, la pirámide más grande del mundo por volumen, que es la pirámide de Cholula, está orientada hacia la salida y hacia la puesta el día de los solsticios, solsticio de verano a la puesta, solsticio de invierno a la salida. Sin embargo, no es la mayoría de las grandes pirámides. Las grandes pirámides, las más importantes, el templo mayor de Tenochtitlan está orientada a fechas que no son solsticios ni equinoccios. Se decía que el gran Moctezuma, quería derrocar el templo mayor porque estaba tuerto y quería volverlo a construir. Y si notamos el terreno lacustre donde estaba la ciudad, pues los hundimientos son muy fuertes. Entonces entendíamos por qué. Porque querían mantener las 7 etapas del templo mayor de Tenochtitlan siempre viendo en la misma dirección. Porque querían mantener esto que se llama los números calendáricos. Porque el calendario es fundamental para Mesoamérica. Es algo que define a Mesoamérica. Ese sistema doble de 2 cuentas, una solar y otra ritual. Sin eso no existe Mesoamérica. Y es más, los mesoamericanos, y no solamente los mexicas, consideraban que el calendario era producto de los dioses lo habían inventado y se lo habían regalado al hombre para el funcionamiento de la sociedad. Así que si el gran Moctezuma estaba allá arriba y veía que su templo mayor se iba hundiendo y se iba saliendo de estas fechas, pues tenía que corregirlo y ponerlo como tenía que ser. ¿Por qué? Porque allá arriba, en el templo mayor, diría a su pueblo: vean, el gran templo mayor, mi obra, está de acuerdo a los dioses del calendario. ¿Por qué? Porque los dioses están conmigo. Puede justificar de que el conocimiento del cielo puede apoyar que permanezca el statu quo en la sociedad. O sea, el conocimiento es poder. Pues en ese sentido, aquella respuesta que le dimos a la doctora de la Fuente, en mi caso, fue: gracias al proyecto de pintura mural, ha sido posible identificar una práctica cultural fundamental en Mesoamérica, donde puedo decir, la mayoría de las grandes pirámides mesoamericanas están orientadas a la salida y a la puesta del sol en fechas que tienen que ver solo con la estructura del calendario mesoamericano, que es algo propio. No hay otra cultura que tenga este calendario. Entonces es muy propio. Y claro, como en otras partes del mundo, pues el hombre observa el cielo y nota que el solsticio, equinoccio y día del Pausendan son importantes y los utiliza. Pero yo no conozco todas las culturas del mundo, pero yo lo único que he visto que en Mesoamérica se elabora un poco más. No solamente el hombre toma lo que da la naturaleza, en este caso la posición de los solsticios y equinoccios, sino que elabora a partir de un elemento fundamental en la cultura propia, que es el calendario. Y hablando de las pirámides, justamente todos conocemos lo que es el suceso del equinoccio y el solsticio de primavera, pero podría hablarnos de cómo... Muy famoso, la gran maravilla del castillo. Bueno, en efecto, desde hace ya cerca de 80 años, alguien se fijó que más o menos una hora antes de que se ponga el sol, si uno está enfrente de la pirámide del castillo en Chichén Itzá, uno va a ver que los 9 cuerpos de la pirámide proyectan su sombra sobre la balustrada, o sea, el barandal de la escalinata norte, y se forma una serie de triángulos de luz que semejan una serpiente de luz cuya cabeza de piedra está en la base de la escalinata. Claro, eso sucede el día del equinoccio, pero no solamente el día del equinoccio. Justamente hace un par de años surgió una investigación junto con el doctor Arturo Montero y el colega David Wood,
donde planteamos de que no solamente es el día del equinoccio. El día del equinoccio, alguien diría, ¿cómo lo puede uno determinar? Bueno, basta con que uno se suba a su azotea y vea en el horizonte oriente o en el poniente todos los días las salidas o todos los días las puestas. Uno va a ver que en diciembre el sol sale sobre ese horizonte oriente más hacia el sur. Nunca va a ir más hacia el sur. Ahí, el día que sale en el día de solsticio de invierno, que es cuando sale más hacia el sur, cada día va a ir saliendo en diferente posición. Más o menos 6 meses después, cuando llega el solsticio de verano el 21 de junio, el sol nunca va a ir más allá, siempre desde un lugar fijo. Ahora, otros 6 meses después viene de regreso, día con día, en diferente posición, cada día, hasta llegar otra vez al solsticio original de invierno. Eso lo hace en un año. Eso es lo que define el año. Cuando el sol va a la mitad de ese trayecto, se le conoce como el equinoccio, porque el número de horas que aparece el sol por arriba es igual al número de horas que aparece por abajo, es decir, el día y la noche tienen igual duración, a diferencia del solsticio de invierno, por ejemplo, donde el trayecto por arriba es más corto que por abajo del horizonte. Teotihuacán es el lugar de los orígenes, especialmente para los aztecas, que la ubicaron como el sitio mítico donde comenzaba su universo. En sus peregrinaciones, los habitantes del centro de México encontraron una ciudad abandonada de la que no conocieron la lengua, el origen o la historia, pero que aún hablaba a través de su monumental escala. Quizá por eso, y porque se trataba de una civilización anterior a ellos, los aztecas la nombraron la ciudad donde nacen los dioses, donde se hicieron los dioses. Pero mucho antes de que la descubrieran y la reflejaran en sus rituales, en su arquitectura y en su arte, Teotihuacán había desarrollado características propias que le permitieron extender sus tentáculos por toda Mesoamérica. Fue un centro estratégico por los recursos que poseía, un complejo asentamiento multiétnico regido por un gobierno compartido, un centro de intercambio macrorregional, una capital de Estado, un modelo del cosmos mesoamericano. Lo único que puedo adelantar es que este fenómeno del descenso de Kukulcán se da en un periodo de tiempo alrededor del equinoccio. Y esto tiene que ver, quien limita esos momentos es el número de triángulos que se observa. A la puesta, pues toda la balustrada, todo el barandal queda iluminado. Y es más, esto es una maravilla porque además de que la pirámide tiene elementos arquitectónicos que lo conectan con aspectos calendáricos y astronómicos, también tiene una peculiaridad maravillosa. Por ejemplo, tiene 9 cuerpos y según los principios de la mitología mesoamericana, el universo está formado por capas, por estratos. Se pensaba que había 9 estratos en el inframundo y 13 cielos en la parte alta. Entonces tiene 9 cuerpos, tiene 4 escalinatas, y cada escalinata tiene 91 escalones. Eso nos da 91 por 4, 364. Más la superficie superior común, tenemos el número de días del año. Además, si uno ve cada una de las caras de esta pirámide, en los lados, a uno y a otro lado de cada escalinata, tenemos unos paneles, unos elementos rectangulares, que si sumamos, contamos, son de un lado 26 y del otro lado otros 26, nos da 52, otro número calendárico. Y yo creo que lo máximo que conecta con el cielo en este caso es que si uno está a mediodía, el sol está arriba de nuestras cabezas, en el cenit. Eso no sucede todos los días, sino dependiendo de dónde estemos, entre el trópico de Cáncer, que es Zacatecas, hasta el norte de Argentina, 2 veces en el año, a mediodía, el sol va a estar arriba de la cabeza. Bueno, dependiendo de dónde estemos, son los días en que sucede esto. En el caso de Chichén Itzá, eso sucede el 24 de mayo y el 19 de julio. Bueno, si estamos en alguno de esos 2 días, arriba en la plataforma, y estamos en la esquina de la plataforma que da al
al noreste, vamos a ver cómo los 9 cuervos de la pirámide señalan el lugar donde el sol se desprende ese día. A mediodía no hace sombra y a la puesta del sol, la escalinata poniente señala la orientación de la pirámide a la puesta. Entonces esto está amarrado, o sea, el sitio arqueológico, la pirámide está amarrado al cielo a través del paso cenital del sol. Ahí, si la pirámide hubiera estado 50 kilómetros al norte o al sur, estas fechas desaparecen, son otras. Pues vea, esto es una maravilla. Entonces yo creo que es un ejemplo como la observación del cielo sistemática y la utilización de esa información para otros usos, claro. Esto, imagínense, el soberano que decidió esto, aquí hacemos la pirámide, aquí orientamos la pirámide así, pues tenía el suficiente conocimiento a través de sus sabios, de sus especialistas, para utilizar esa información para cuestiones mundanas como la política. Es natural que un personaje tan importante políticamente hablando pudiera arroparse de ese conocimiento y señalar al pueblo: vean lo que tengo, porque en ese momento pues muchas de las acciones en estas culturas antiguas tenían que ver con la religión. En ese sentido creo que es un ejemplo maravilloso del papel de la astronomía en la cultura mesoamericana, en este caso particular de la cultura maya. Tenemos mucho, doctor, ya tenemos que concluir. Sin embargo, me gustaría preguntarle por un mensaje que tenga para darle a los jóvenes para que se interesen por la astronomía. Mire, en esta época moderna ya la gente, no solamente los jóvenes, la población vive en complejos urbanísticos, en las grandes ciudades donde pues, hay mucha luz en el cielo, se ven los cerros porque son los edificios, se desligan de la naturaleza y el cielo es una parte muy importante de la naturaleza. Yo recomendaría que buscasen la posibilidad de observar fuera de la ciudad, o observar en la noche, digamos, por la salida del sol, la puesta del sol, la luna, los planetas. Esa es una manera de regresar al origen, porque finalmente nuestro origen como seres humanos proviene del cielo. Yo como astrónomo puedo vender fácilmente la idea. Nuestra Tierra surge del Sol y en 4.500 millones de años, más o menos, el Sol va a entrar a una etapa de evolución que va a absorber a la Tierra y regresamos a nuestro origen. Vea, eso en 4.500 millones de años, no hay por qué preocuparse. Pero en ese sentido creo que los jóvenes deberían de acercarse un poco más a la naturaleza. En eso. Lo agradecemos mucho. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, por su tiempo. Ese ha sido nuestro programa de hoy en Jóvenes en TV. Esta fue una pequeña probadita de lo que son los estudios de los cuerpos geométricos, los volúmenes y las pirámides. Escríbenos y cuéntanos si quieres saber más acerca de pensamiento matemático o temas de ciencia. Esto es Jóvenes en TV.